Igual que los atributos, los métodos forman parte de los miembros de la clase y se deben asignar a una de las tres encapsulaciones que tenemos en la programación orientada a objetos en ABAP. Tenemos dos tipos de métodos: métodos estáticos que no dependen de la instancia y métodos de instancia que dependen de cada instancia que se va a realizar en el contexto de la memoria de ejecución de la aplicación. Empezamos con la definición de dos métodos de instancia que tienen que ver con el atributo client, un atributo privado. Si queremos, por ejemplo, establecer valores a este atributo fuera de la clase u obtener estos valores fuera de la clase, tenemos que asignar métodos públicos de instancia que van a permitir el acceso a este atributo. Nos podemos preguntar por qué la necesidad de indicar una encapsulación privada para un determinado atributo y después definir métodos que van a devolver el valor del dicho atributo. Es porque en la implementación del método podemos establecer lógica de programación controlando el usuario de la aplicación que va a solicitar este valor, y dependiendo de los roles, de los permisos que puede tener o del departamento en el que está asignado, le podemos devolver o no los valores. Por eso, a nivel de la implementación del método, disponemos de la posibilidad de realizar toda esta lógica. En la encapsulación pública, después de la definición de este atributo estático, con la palabra reservada method es como definimos un método de instancia. Por ejemplo, setClient es el nombre del método que establece un valor para el cliente. Empezamos con la definición del método. La definición se realiza en la definición de la clase y después la implementación del método se va a realizar en la implementación de la clase. También esta declaración del método se conoce como la firma del método, donde definimos los parámetros de tipo importing, exporting, changing o incluso excepciones con exception podemos tener en la definición del método. Con la palabra reservada importing definimos los parámetros de entrada, los que el método va a recibir. Si se trata de un valor sería i de importing, v de value, importing value y después client, el nombre del parámetro. A continuación, con la palabra reservada type le indicamos el tipo. Utilizamos el tipo cadena de caracteres dinámica. Si tenemos que indicar otro parámetro de tipo importing después de ese tipo, otro parámetro importing value location, por ejemplo, con type string para indicar la misma cadena de caracteres, y ya disponemos en la definición de este método de dos parámetros de entrada. Con exporting es posible exportar valores, exporting value status del mismo tipo string. No prestamos atención a los tipos porque queremos ver cómo declarar estos métodos y también los tipos de parámetros disponibles. A nivel de la nomenclatura, si se trata, por ejemplo, de tener una estructura, sería importing structure. Si tenemos un array, una colección o una tabla interna, importing table. Si es una referencia, es decir, apuntamos a una referencia de otra clase, importing reference, y así en adelante por las buenas prácticas. Y es posible también disponer de parámetros de tipo changing, que se puede recibir un valor y también se puede cambiar el valor dentro de la implementación del método. Es changing la palabra reservada que tenemos en ABAP, c de changing value, y a continuación process y el mismo tipo string para tenerlo en la definición de este método de instancia. También es posible agregar las excepciones que este método puede levantar en la ejecución, en la implementación del método. Este concepto lo dejaremos para más adelante en cuanto tenemos una sección especial para el tratamiento de las excepciones en el modelo de la programación orientada a objetos. Observamos que la herramienta nos indica que tenemos un error por la falta de la implementación del método. La implementación del método es algo obligatorio en cuanto tenemos la declaración o la definición del método o la firma del método en la definición de la clase. Con doble clic en la cabecera podemos tener todo el código en el área central del Eclipse para tener más espacio. Y para implementar el método hay que utilizar la palabra reservada method sin s. A continuación el nombre del método que hemos definido en la definición de la clase. Y con end method ya disponemos de la implementación de este método. Y aquí sería la lógica, el código fuente entre el method y end method.
También es posible tener el apoyo de la herramienta para empezar con la agregación de la implementación del método, pulsando sobre las opciones al solucionar el error que nos indica la herramienta. Tenemos la posibilidad de eliminar el método, no queremos eliminarlo, y con Add Implementation for y el nombre del método podemos agregar la implementación directamente a través de la herramienta, y como lógica de programación al atributo client de esta clase le asignamos el valor del importing value client y no utilizamos los demás parámetros de momento. Es para ver y entender cómo sería la definición o la firma de los métodos de instancia en ABAP. También es posible disponer de otro método de instancia llamado getClient que va a devolver el valor del cliente simplemente con la firma del exporting value client del tipo string. Otro concepto a entender es que no estamos obligados a utilizar todos los parámetros importing, exporting o changing o incluso algún parámetro, ya que es posible definir el método o la firma del método sin ningún parámetro, simplemente una ejecución, y agregamos la implementación de este método con el mismo apoyo de la herramienta y ya tenemos un método que no lleva parámetros en su definición. O si queremos exportar el valor del atributo client, lo podemos realizar en la implementación, donde en el exporting value client es donde iremos a exportar lo que sería el valor del atributo client privado que lo tenemos a nivel de la clase. En la ayuda con el control espacio observamos también ese icono rojo que nos indica que es un miembro privado de la clase. También si pulsamos doble clic de nuevo en la cabecera, en la ventana izquierda del outline tenemos los tipos en color verde, ese icono que nos indica que estamos en la encapsulación pública, sean métodos o sean atributos. Estáticos tenemos la S en la parte superior, protegido en ámbar donde tenemos ese color, y rojo privado en la determinación de los miembros de la clase. Volviendo de nuevo a la lógica de la definición de estos métodos, observamos que es posible asignar o no asignar los parámetros de entrada, salida o de tipo changing o incluso excepciones que pueden levantar los métodos en la definición. En la implementación no llevamos la firma de los parámetros, no hace falta llevar la firma de los parámetros, y tenemos disponible en la implementación de los métodos todos los parámetros definidos a nivel de la declaración del método. Son variables disponibles dentro de este método y no dentro de otros métodos. Y aparte, en la implementación del método también tenemos un acceso a todos los miembros privados porque estamos en la misma clase, a todos los miembros protegidos y a todos los miembros públicos de la clase. Lo que sí tenemos que entender es la delimitación entre el estático y la instancia. La instancia tiene un acceso al estático, en cambio el estático no tiene un acceso a la instancia. Estos conceptos también más adelante los iremos a ver con más detalles. Continuamos con la definición de los métodos estáticos, y antes de definir estos métodos estáticos en la misma encapsulación privada, con class data iremos a tener otro atributo estático que tiene que ver con el contract type o el tipo del contrato, el CNTR del contrato, y el type y el tipo lo indicamos de la misma cadena de caracteres string, agregando lo que sería la palabra reservada type. A continuación, en la encapsulación pública, empezamos con el class methods, indicando que declaramos un método estático que es setCNTR, setContractType. Estos métodos de tipo set y get se conocen como setters y getters, lo que establecen valores y lo que obtienen los valores de determinados atributos. CNTR es el tipo del contrato, indicamos un parámetro importing value CNTR, el contract type del mismo tipo string, y continuamos con otro método. Es posible separar los métodos, por ejemplo, por la coma, indicar dos puntos aquí y continuar simplemente con el nombre del método getContractType, donde exportamos con exporting el valor del parámetro o del atributo que iremos a tener a nivel de la encapsulación privada de la clase con el mismo nombre y el tipo string, y en la parte superior nos falta
agregar el tipo, la palabra reservada que indica el tipo del parámetro. Con punto terminamos también la definición de este método, la declaración de la firma del método, y agregamos las dos implementaciones con la opción de la herramienta donde agregamos las dos implementaciones y ya disponemos de estas implementaciones. Podemos agregar el exporting value porque estamos en el método get, exportamos el valor del atributo contract type, y lo mismo en el método set es donde establecemos un valor para el contract type. Le indicamos que esto es igual a lo que nos llega por el parámetro importing value contract type. Sobre los accesos a estos parámetros y la buena práctica de cómo acceder a los atributos estáticos y a los métodos estáticos hablaremos en otra sesión. De momento nos quedamos con estos conceptos, la definición de los métodos de instancia, donde utilizamos la palabra reservada methods con S, y a continuación la implementación en la implementación de la clase con methods sin S y el end method. Y para los métodos estáticos tenemos class methods con S al final, y la implementación igual que para los métodos de instancia tenemos method y no class method a nivel de la implementación. Lo que hace la diferencia es dentro de la definición de la clase, donde indicamos class method para los métodos estáticos y methods para los métodos de instancia, teniendo en cuenta que solo a nivel de la definición de la clase es donde iremos a tener estas declaraciones o la firma de los métodos o las acciones que iremos a definir a nivel de la clase en ABAP.